Buenas chicos, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un temita muy interesante, sinceramente. Ya estamos ya en la semana, ya casi culminando, así que vamos, hay que echarle fuerza como ustedes bien saben. Bueno, sin más preámbulos, comencemos en sí. El tema de hoy vamos a ver lo que son integrales triples, pero aplicados a las coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Integral de línea. Como tú bien sabes, en este tema de las integrales triples, hemos visto algo similar en las dobles, ¿no? Hemos visto aplicado en las coordenadas polares. Pero en las triples, como tú bien sabes, las integrales triples tienen tres dimensiones. Y bueno, ¿no? Aquí se aplican las integrales esféricas y las integrales cilíndricas. Vamos a ver qué son estas coordenadas esféricas, vamos a ver qué son estas coordenadas cilíndricas, porque capaz algunos no tengan idea. Y bueno, finalmente vamos a comenzar a integrar a partir de allí. Así que bueno, acompáñenme en este viaje, por favor, para entender algo más de la matemática. Los saberes previos. ¿Qué son las coordenadas polares? En general, las coordenadas polares, como ustedes bien se acuerdan, es un nuevo sistema de coordenadas, ¿no? Es un sistema donde importan dos cosas solamente, el ángulo, que está denotado por teta, y el radio, que está denotado por r. ¿Qué son las coordenadas cilíndricas? Bueno, las coordenadas cilíndricas son aquellas que están denotadas por una coordenada polar, es decir, son como coordenadas polares de X y el Z se deja tal cual. Lo van a entender mejor con un ejemplo, es algo de este tipo, por ejemplo. R coseno de teta, R seno de teta, y la otra se queda tal cual, o sea, Z. Esta es una coordenada cilíndrica. Estos dos, por ejemplo, están como en coordenadas polares y el Z está tranquilito. Profe, ¿necesariamente el X y el Y tienen que estar en polares? No, si tú lo acomodas bien, capaz puede estar el X y el Z o el Y y el Z. ¿Cómo parametrizas una esfera? Para eso se inventó las coordenadas esféricas, chicos. Las coordenadas esféricas, como su propio nombre lo dice, es para, bueno, ¿no? Para parametrizar las esferas y otras figuras, que depende de dos ángulos, un ángulo plano y un ángulo espacial. ¿En qué caso se usan las coordenadas esféricas y cilíndricas? Bueno, las esféricas es cuando vas a variar todo, tanto X, Y, Z, pero es decir, vas a variar en dos ángulos, ¿no? Un ángulo plano y un ángulo espacial. En cambio, en las cilíndricas solamente varías un ángulo y más allá de variar solo un ángulo, el punto principal es que dejas una variable tranquilita. Por ejemplo, en este caso, si te das cuenta en las coordenadas cilíndricas que yo he dejado, yo estoy haciendo, la variable que he dejado tranquila es el Z, ¿no? Así que bueno, en este caso ya saben cuál es la diferencia. Para resumir, en las coordenadas esféricas varían dos ángulos, en cambio en las coordenadas cilíndricas solamente varía R coseno de teta, R seno de teta y bueno, ¿no? Finalmente varía solamente el Z, una variable suelta. Bueno, ¿en qué coordenadas se encuentran? Mira, esta coordenada, como tú te das cuenta, aquí varían dos ángulos, ¿no? Mira, acá hay un ángulo, este es ángulo plano, acá hay un ángulo, este ángulo es el espacial. Ah, profe, hay dos ángulos. A ver, según lo que les dije, ¿qué clase de coordenada va a estar? ¿Esféricas o cilíndricas? Muy bien, como ustedes acaban de decir, va a estar en coordenadas esféricas, así es. Vamos a ver ahora nuestro pequeño logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a la gestión e ingeniería utilizando las integrales triples en coordenadas cilíndricas, esféricas y aplica las integrales de línea en el plano y en el espacio de forma coherente. Bien, ahora veamos el contenido de la sesión. Primero veremos cambio de variable en integrales triples, luego integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, luego curvas paramétricas en el plano y la ecuación vectorial de una curva en el plano. Y terminaremos viendo integrales de línea de curvas en el plano y en el espacio. Miren, coordenadas cilíndricas. Como bien les dije, acá hay supuestamente un punto.
y este punto se eleva, ¿no? Se eleva a z. ¿Qué significa? Este punto, por ejemplo, el x y el y están parametrizados como r coseno de teta, r seno de teta, pero el z es totalmente independiente. Entonces solamente le ponemos z y nada más que z. Así de simple. Para parametrizar, para hacer este cambio de variable, a ver si te acuerdan, ¿qué cosita debemos tener en cuenta? ¿Qué cosa le debemos multiplicar aparte de hacer el cambio de variable? Teníamos que multiplicarle qué cosita. Teníamos que multiplicarle el jacobiano. Teníamos que multiplicar el jacobiano, chicos. Así que bueno, vamos a sacar el jacobiano de esta expresión de aquí. Acá hay tres variables, ¿no? Tenemos r, teta y z, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo x es r coseno de teta, y es r seno de teta, z es z. A ver, voy a derivar x respecto de r, respecto de teta, z. Y también, ¿no? Y también se varía entre r, teta y z. Z también, ¿no? Va a variarse entre r, teta y z. Derivada de x respecto de r. Bueno, acá tienes r coseno de teta. Lo derivas respecto de r y te va a quedar coseno de teta. X respecto de teta es r por la derivada del coseno de teta es menos seno de teta. Así que te va a quedar menos r seno de teta. Y derivada de x respecto de teta, digo de z. Bueno, derivada de x respecto de z, pero profe, x no tiene ningún z, entonces es 0. A ver, vamos a proseguir con los y. Derivada de y respecto de r. Vamos a tener aquí. Si tú derivas de esto respecto de r, te va a quedar seno de teta. Si tú derivas esto respecto de teta respecto de z, bueno, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el respecto de y respecto de teta es r por la derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces, r coseno. Y derivada de y respecto de z, bueno, acá tampoco hay z, profe, 0. A ver el z. Derivada respecto de r, bueno, no hay r, 0. Derivada respecto de r, bueno, no hay y, 0. Respecto de z, 1. Entonces, mira, aquí se forma para hallar la determinante. Como tú bien sabes, el jacobiano es una determinante. Entonces tienes que hallar la determinante de esto de aquí. Así que bueno, vamos a hallarlo. Aquí está el 1. Así que bueno, vamos a poner aquí 1. 1 aquí. Se va. Y bueno, nos calcula la determinante de esto. Coseno por r coseno de teta es r coseno cuadrado de teta. Menos r menos r seno cuadrado de teta. Menos y menos es más. Tú puedes factorizar aquí el r. Te va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Por lo que r por 1, el jacobiano de una coordenada cilíndrica nos va a dar r por 1, que es r. Espero que les haya quedado claro, chicos. Este es para las coordenadas cilíndricas, por si acaso. A ver, bueno. Ahora vamos a analizar nosotros las coordenadas esféricas, chicos. ¿Cómo analizamos las coordenadas esféricas? Esféricas. Bueno, chicos, para analizar las coordenadas esféricas hay que tener mucho cuidado. Hay que verlo bien. Para analizar las coordenadas esféricas, primero tenemos que saber parametrizar las coordenadas esféricas, ¿no? Como les dije aquí, en las coordenadas esféricas tienes dos ángulos. Tienes el ángulo espacial y tienes el ángulo llano, ¿no? El ángulo plano. Y tienes un radio. Aquí, por ejemplo, x vale r coseno de teta, seno de phi. Y vale rho seno de teta, seno de phi. Y z vale rho coseno de phi, o sea, el coseno del ángulo espacial. Si tú vas aquí, lo parametrizas y calculas el jacobiano, o vas calculando el jacobiano, sale, bueno, no el jacobiano en sí, sino calcula la determinante de la matriz, te queda menos rho cuadrado seno de phi.
Pero vamos a verlo más a detalle ahorita mismo, miren. A ver, como digo. X es el rho seno de phi seno de t, coseno de teta. Y es rho seno de phi seno de teta. Y z es el rho coseno de phi, ¿no? El rho es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El phi es el arco coseno de z sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y finalmente el teta es dividir x entre y y sacar, digo, y entre x y sacarle el arco tangente. Si tú sacas el jacobiano vas a tener que sacar diferencial de x respecto de rho, de teta, de phi, el y también, ¿no? Rho, teta, de phi, y el z también, ¿no? Respecto de rho, de teta y de phi. Entonces, al hacer todo ese cálculo bastante amplio, la verdad, que podemos hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a ver. Primero, es derivada de x respecto de rho. Bueno, seno de phi, coseno de teta. Derivada de x respecto de teta. Entonces, rho seno de phi, derivada del coseno es el menos seno. Menos rho seno de phi, seno de teta. Derivada de x respecto de phi. Bueno, si tú derivas de x respecto de phi, te va a quedar rho coseno de phi, coseno de teta. Ahora vamos a ir al otro. Y respecto de rho, bueno, si derivas y respecto de rho, te va a dar seno de phi, seno de teta. Si derivas y respecto de teta, te va a quedar rho por seno de phi por derivada del seno es el coseno de teta. Y si derivas el rho, digo el y respecto del phi, te va a quedar rho por coseno de phi por seno de teta. Entonces, para culminar, vamos a hacer con el z, ¿no? Derivada de z respecto de rho, bueno, solamente es el coseno de phi. Derivada de z respecto de teta, bueno, en z no hay ningún teta, así que es 0. Y finalmente, derivada de z respecto de phi es menos rho por el seno de phi. Tú calculas toda la determinante de esto, que es más o menos larguito, eso sí es más o menos tedioso, y te queda rho cuadrado seno de phi. Así que bueno, ¿no? Ya sabes, ya. Si tú pasas de x, y, z a coordenadas esféricas, y aparte de pasar todas las variables, vas a tener que multiplicar por rho al cuadrado seno de phi. Integrales triples en coordenadas esféricas. Si tú transformas el x, y, z a coordenadas esféricas, o sea, rho seno de phi coseno de teta, rho seno de phi seno de teta y rho coseno de phi, aparte tienes que multiplicarlo por rho al cuadrado seno de phi, o sea, rho al cuadrado por el seno del ángulo espacial. Diferencial de rho, diferencial de teta, diferencial de phi. Entonces, bueno, chicos, ya aquí entonces ya sabemos cómo convertir esto de aquí. Así que bueno, ¿qué más nos quedaría entonces aprender ahora? Ahora lo que nos queda aprender es un par de ejemplitos para que se nos quede claramente, ¿no? Para que se nos quede bien. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué tal si yo te digo, por favor, necesito que integres lo siguiente? Necesito que hayas el volumen de la siguiente integral. Raíz de x medio más raíz de y tercios más raíz de z quinceavos es igual a 1. A ver, bueno. Si tú comienzas a hacer la fórmula para poder parametrizarlo, tú tienes que x va a ser de 2r cuadrado, seno de teta a la cuarta, coseno de teta a la cuarta. Y es 3r cuadrado, seno de teta a la cuarta, coseno de teta a la cuarta. Y z es 15r cuadrado, coseno de teta a la cuarta. Siempre aquí, por ejemplo, como acá es igual a 1, este es rho cuadrado siempre. Como rho cuadrado es 1, le sacas raíz, rho vale 1. Entonces supuestamente tu radio va a estar entre 0 y 1. Tu ángulo espacial, acuérdate que estos de aquí son solamente positivos, así que tu ángulo espacial y tu ángulo plano van a estar de 0 a pi medios. ¿Por qué? Porque estos números son positivos.
positivos. Si fueran negativos, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero en este caso solamente abarcan los positivos. Así que bueno. Y bueno, a partir de aquí comenzamos a desarrollar, ¿no? Para hallar el volumen, bueno, el jacobiano en este caso, tú comienzas a calcular el jacobiano y te sale todo esto de aquí, ¿no? Es 2880 por r a la quinta, por seno de séptima, por coseno al cubo, por seno de phi al cubo, por coseno de phi al cubo. Y todo esto tienes que calcular la diferencial de volumen, ¿no? O sea, sacarle diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de Z. Y bueno, con esto ya vas a poder calcular el volumen. La terminación lo vamos a ver en clase, te queda para ejercicio para el lector, para que puedas afianzar tus habilidades, ¿no? Finalmente acá puedes usar Fubini e intentar agrupar y te va a salir rápidamente, tampoco es complejo. Pero finalmente lo que se busca es que afines tus habilidades, por eso se te deja en parte como ejercicio para que sigas afinando en sí estos problemas. Por ejemplo, otro problema es, calcula la región que tiene x0, y igual a x, entre otros. Bueno, aquí nuevamente, ¿no? Vas a tener que y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Entonces aquí vas a tener que aplicar sí o sí cilíndricas. Entonces tú dices y es igual a r coseno de teta, z es igual a r seno de teta, e intenta despejar tanto y y z, ¿no? Si está limitado entre x0 y xy, o sea, mira. A ver, aquí tienes que r cuadrado es menor o igual, o x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado es 1, o sea, r cuadrado es 1. Entonces r está entre 0 y 1. El y, bueno, mejor dicho, el teta. Del teta no te da ninguna restricción, solamente te dice que x es 0, y es igual a x. Acá no te da ninguna restricción, así que puede ser de 0 a 2pi. Y bueno, no, del x sí, ¿no? El x va desde 0 hasta y. Y vale r coseno de teta, ¿no? Y a partir de aquí comienzas a integrar y te sale, ¿no? Acá pones de z o de x. Y no te olvides multiplicar siempre por r, que es el jacobiano. De x, de teta y de r. Y a partir de aquí comienzas a hacerlo ya. Simplificas y te va a salir de un tiro. Empecemos hablando de la curva paramétrica en el plano. Para hablar de la curva paramétrica en el plano vamos a leer lo siguiente, mira. Consideremos una partícula que se desplaza describiendo una curva C en el plano. Supongamos que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Y tenemos aquí una partícula que al momento de desplazarse genera esa trayectoria curvilínea. Ahora, consideremos también F y G, donde f y g son dos funciones continuas definidas en un intervalo, que son su conjunto de R. Entonces se puede describir el movimiento de la partícula especificando sus coordenadas x, y como una función del tiempo. Es decir, ya tenemos justamente esta trayectoria curvilínea que describe el comportamiento de una partícula. A esta trayectoria curvilínea, bueno, es la curva, la llamamos C. Ahora, cada punto de esta trayectoria se representa por este par, de la forma f de t, g de t. Bueno, a estas ecuaciones que describen el comportamiento de la partícula se las conoce como ecuaciones paramétricas. Paramétricas porque dependen de un parámetro t. Dependen de un parámetro t. Entonces, gráficamente podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos el intervalo en el cual el parámetro t empieza a tomar valores. De aquí, a partir de esto, se obtiene esta curva. Lo primero que tenemos que hacer para poder hablar de las integrales de línea es parametrizar la curva. En este caso, esta curva está siendo parametrizada por estas ecuaciones paramétricas. A ver, veamos ejemplos de cómo parametrizar curvas. En este caso, mira, para poder comprender mejor esta parte de parametrización, lo que te está indicando es lo siguiente. Graficar la siguiente curva C1. Y las ecuaciones paramétricas de esta curva son de la forma
x igual t cuadrado, y igual t al cubo, donde el parámetro t varía entre -1 y 2. Bueno, como aquí te están dando los valores del parámetro t, la idea básica es tabular. Tabulamos algunos valores. En este caso para t consideramos -1, 0, 1 y 2, mientras que para x sus respectivos valores cuando se reemplazan. Por ejemplo, si reemplazamos estos valores de t en x, vamos a tener 1, 0, 1, 4. Si reemplazamos estos valores del parámetro t en y, vamos a tener estos valores, -1, 0, 1, 8. Lo único que se tiene que hacer aquí es reemplazar nada más. Reemplazarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 1 menos 1. En x1 y menos 1. Está por aquí, mira. x1 y menos 1. x0 y 0. Está por aquí. El punto 1, 1 está por aquí. El punto 4, 8 está por aquí. Si observamos, empezó aquí en -1, va hacia aquí y luego sigue este comportamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a colocarlo. Bueno, sigue este comportamiento. Y aquí tenemos el desplazamiento de la partícula. Observemos un ejemplo también parecido para poder ver esto, ¿ya? A ver, tenemos ahora este segundo ejemplo. Te pide graficar la curva C2. Las ecuaciones paramétricas de la curva C2 son de la siguiente forma. X igual t cuadrado, y igual t cubo menos 3t, donde el parámetro t varía entre -2 y 2. De manera similar, tabulamos algunos valores particulares para el parámetro t. Estos valores los reemplazamos aquí en las ecuaciones paramétricas. Si reemplazamos en x, vamos a tener estos valores. Si reemplazamos en y, vamos a tener estos valores. Lo que se hace ahora tan solo es colocar estos pares ordenados en el plano. Por ejemplo, 4 menos 2 en x4 y menos 2, más o menos está por aquí, x4 y menos 2. Luego x1 y2, x1 y2, x1 y2. Luego el punto 0, 0. Luego el punto x1 y menos 2, x1 y menos 2. El otro punto x4 y2, x4 y2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es unir cada uno de estos puntos. Empezamos con esto, x4 y menos 2. x4 y menos 2, estamos aquí. Luego de ahí vamos a x1 y2. A x1 y2. Desde aquí vamos por aquí. Luego vamos 0, 0. Más o menos por aquí, pues, ¿no? Después vamos a 1 menos 2. A 1 menos 2. Y luego vamos a 4, 2. 4, 2. Aquí está la forma como tiene que seguir. Bueno, tenemos entonces estas ecuaciones. Y de aquí se desplaza a este otro punto. Claro, tenemos un comportamiento de la partícula. Entonces, mira, ya hemos visto cómo funciona precisamente las ecuaciones paramétricas. Lo que nosotros queremos hacer ahora es ver cómo utilizar estas ecuaciones paramétricas para poder
definir las integrales de línea. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia. En primera instancia. De manera similar como esos ejemplos, en su forma general podemos tener lo siguiente, mira. Tenemos aquí una curva, la curva C. Esta curva C lo parametrizamos, hacemos que dependa de un parámetro t, lo cual implica que las funciones que generan este conjunto de puntos dependan del parámetro t. Entonces esta curva R se escribe justamente en términos del parámetro t. Lo primero que tienes que hacer es parametrizar la curva. Bueno, ahora sí, tomando en cuenta esto, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir las integrales de línea. Aquí está la diapositiva que tiene la integral de línea. Te estaba comentando, mira, nos dice lo siguiente. Si f es una función continua en una región D, supongamos que es un subconjunto de R2, que contiene esta curva suave. Hay que tomar en cuenta que esta curva está parametrizada. Depende del parámetro t, donde el parámetro t varía entre dos valores. Entonces la integral de línea de f a lo largo de C se define como el límite de esta sumatoria. Como el límite de esta sumatoria, de estas pequeñas variaciones. Hay que tomar en cuenta que la integral de línea recibe esta notación. La integral de la función d de s sobre la curva C. Ahora, es cierto que tenemos esta definición para la integral de línea, pero en la práctica no se utiliza esta, sino se utiliza un resultado que me permite calcular la integral de línea. Y ese resultado que me permite calcularlo lo estamos observando aquí. Mira, la integral de la función de s sobre la curva, ojo, la curva tiene que estar parametrizada. Esta integral de línea se va a calcular en términos de una integral simple. Es la integral desde a hasta b, y fíjate, en lugar de los x y y tan solo reemplazamos las parametrizaciones. Y aquí justamente aparece la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las derivadas. De esta manera nosotros calculamos la integral de línea. Claro, en este caso es cuando la curva está en el plano. Pero ¿qué pasaría si es que la curva se encuentra en el espacio? El esquema también es el mismo. El esquema también es el mismo. Así es que no hay ningún problema, solamente agregamos una dimensión más aquí. Y eso lo observamos a continuación. Lo mismo, mira. En este caso, integrales de línea de curvas en el espacio. Supongamos que f es una función continua, en este caso definida en un subconjunto de R3, que contiene esta curva suave, x, y, z depende del parámetro t. Entonces la integral de línea de f a lo largo de la curva C se define como el límite de la suma de este producto. Nuevamente, la notación para la integral de línea es esta. Ahora, ¿cómo calculamos esta integral de línea? Hacemos uso de un resultado. El resultado me dice que la integral de línea de la función definida sobre la curva C se calcula como la integral de este producto. De la función evaluada, bueno, o en términos del parámetro t, y aquí justamente está, esto representa el módulo, o la norma, correspondiente a la parametrización, que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las derivadas de cada una de las parametrizaciones, de los componentes de la parametrización. Muy bien. Bien, veamos un ejercicio en el cual nos dice que calculemos la integral de la función 2 más x al cuadrado y sobre la curva C, donde la curva C es la mitad superior de la circunferencia unitaria x cuadrado más y cuadrado igual a 1, como podemos ver en la figura. Bien, veamos la solución. Primero veamos la parametrización de la circunferencia unitaria, recordando que su parametrización es x igual a coseno de t y y igual a seno de t, donde t pertenece de 0 a pi por ser la parte superior de la circunferencia,
Entonces vamos a calcular la integral de línea, recordando que hay que reemplazar el valor de x y de y por 2 más coseno al cuadrado de t por seno de t, donde tenemos que recordar que hay que multiplicar el módulo de la derivada de dicha parametrización, ¿no? Bien, resolviendo, tenemos como resultado que dicha integral es 2 más 6pi sobre 3. Bien, veamos otro ejemplo en el cual nos dice que evaluemos la integral de y seno de z de s sobre la curva c, la cual es la hélice circular dada por las ecuaciones x igual a coseno de t y y igual a seno de t, z igual a, donde t va de 0 a 2pi. Como podemos ver aquí en la imagen, acá tenemos la gráfica de esa curva c. Entonces veamos la solución, para lo cual calculemos la integral de línea. Como ya sabemos, la parametrización ya no nos están dando, entonces simplemente vamos a reemplazar la integral de 0 a 2pi del y, que es seno de t, el seno de z, por z hacer t sería seno de t, y multiplicamos el módulo de la derivada de dicha parametrización. Y aquí resolviendo nos queda como resultado raíz de 2 por pi. Ahora, las integrales de línea para campos vectoriales, ya vamos a trabajar aquí funciones que van de un conjunto en Rn hacia Rn. Por eso el nombre de campos vectoriales. Entonces nos dice que un campo vectorial f en Rn es una función definida sobre un conjunto abierto U incluido en Rn que contiene la curva regular C, parametrizada por R de t para t que va de A hacia B. La integral de línea f a lo largo de la curva C se va a definir de la siguiente forma, ¿no? La integral de f sobre C, diferencial de R como la integral que va de A a B, del f evaluado en la parametrización por la derivada de dicha parametrización. Entonces tenemos para n igual a 2, entonces f sería de un subconjunto U en R2 hacia R2, dada de la siguiente forma: f de x, y igual a p de x, y, q de x, y, o también escrito como p de x, y más q de x, y j. Bien, la curva va a estar parametrizada por x de t y de t para t de a a b. Entonces, nuestra integral de la función mayúscula f sobre la curva c va a estar expresada como la integral de f en la parametrización por la derivada de la parametrización de t, o expresada de esta forma, o también puede ser expresada como la integral sobre la curva c de p de x más q de y. Para eso, ahora, para n igual a 3, es lo mismo, sino que aumentamos una variable, la variable r, o también puede ser escrito como r por k, ¿no? Los vectores canónicos. Su parametrización también, y de manera análoga la integral sobre la curva c, ¿no? En el siguiente ejemplo vamos a evaluar la integral de línea de esta expresión menos y de x más z de y más 2x de z sobre la curva c, donde c es la hélice parametrizada como coseno de ti más seno de t por j más t por k para t que va de 0 a 2pi. Entonces, si hacemos la solución, como ya tenemos la parametrización, ¿no?, vamos a expresarlo como x igual coseno de t y es seno de t, zt, el de x, ¿no?, la derivada que vamos a necesitar, como hemos visto anteriormente, ¿no? Necesitamos calcular las derivadas. La derivada de coseno y menos seno, de y sería coseno y de z sería 1 de t, ¿no? Por consiguiente, entonces, la integral de esta expresión sobre la curva c, al reemplazar cada una de las componentes, vamos a tener lo siguiente, ¿no? La integral de 0 a 2pi de menos seno de t, que es el valor de y, ¿no?, el de x es menos seno de t, más z, que es t, por la derivada de y, que es coseno de t, más 2 veces el x, que es coseno de t, y el de z, que es 1, ¿no? Entonces coseno de t nada más, o 2 coseno de t, diferencial de t. Haciendo los cálculos vamos a hallar que dicha integral nos queda como pi, ¿no? Bien, aplicaciones tecnológicas que podemos ver, estas últimas integrales que hemos visto las podemos graficar usando GeoGebra, graficador en 3D. Acá le dejamos el enlace. Hay que trabajar en equipo, desarrollar las actividades que va a asignar el docente y las cuales van a ser presentadas en un Padlet, ¿no?
En lo que es la metacognición, tenemos que hemos aprendido en esta sesión, ¿no? Hemos aprendido a calcular integrales triples en coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, las integrales de línea, las integrales vectoriales, ¿no? ¿Qué dificultades presentamos? Bueno, de repente el cálculo de las dichas integrales, ¿no? Hay que recordar un poquito de lo que se vio en cálculo 2, cálculo 1, ¿no? Luego, ¿cómo se absolvieron dichas dificultades? Con la práctica, ¿no? Resolviendo cada vez más y superando nuestras dificultades. Y por último, ¿qué tipo de problemas se pueden resolver mediante el cambio de variable e integrales triples? Bueno, hemos visto para el cálculo de volúmenes, cálculo de masa, ¿no? La referencia, por acá tenemos a SIL, Stewart y Lark. Bien, agradeciéndoles por su atención, me despido hasta una próxima oportunidad.